empezar a grabar. Muy bien. Muy bien, mis estimados. Ya estamos a 8:02 minutos según mi reloj. Bueno, daremos comienzo a la clase porque luego nos quedamos con algo corto de tiempo. Bien, precisamente a la pregunta de Helen, ¿qué hay que hacer con el manual de organización? Tienen ustedes un video tutorial, quizás no quedó muy claro en el video. Sin embargo, este manual viene como parte también de la estructura organizacional. Acá está, voy a ir un ratito a las diapositivas de la estructura organizacional. Y en la estructura organizativa, lo que nos dice básicamente es que tenemos que ir fijando roles y funciones dentro del proyecto o dentro de la empresa. En realidad, esta estructura organizacional ustedes ya la han visto en la materia de administración de empresas. Sin embargo, les estamos recordando lo que ustedes ya han visto. Esta estructura organizacional no solo es para realizar un proyecto nuevo, en realidad se aplica para cualquier tipo de empresa que ya esté en marcha, que no tenga esta estructura organizacional. Para poder realizar la estructura organizacional, no es necesario tener mucho tiempo trabajando en la empresa, pero sí es necesario hacer más bien una prueba de recorrido en las distintas áreas de la empresa. En el caso de que ustedes quieran hacer una estructura organizacional para alguna empresa. ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes al año tienen la materia taller de modalidades de graduación. Entonces, en esta materia, tal vez muchos opten por hacer un proyecto de grado o hacer un trabajo dirigido. Si van a hacer cualquiera de las dos opciones, entonces lo que van a tener que hacer es conocer la empresa y ver cómo está distribuida organizacionalmente. Entonces, ¿qué significa esto? El ver qué rol cumple cada personal, qué funciones cumple, qué responsabilidades tiene. Adicionalmente a esto, ¿por qué vemos esto de qué roles cumple, qué funciones, qué responsabilidades? Porque esto está en base a los objetivos que tenga la empresa, en base a la misión y visión incluso que tenga la empresa. Me estoy refiriendo ahora no a un proyecto como tal, sino a una empresa. Sin embargo, ustedes, como ya tienen un proyecto en el cual ustedes lo están elaborando, entonces ustedes tienen que empezar a ver primero cuánto de personal van a necesitar. Y si este personal, ¿qué va a hacer dentro de su proyecto? ¿Va a ser el contador? ¿Va a ser el gerente? O simplemente va a ser el ayudante, digamos, no sé, depende de ustedes, cómo estén organizando la parte de su proyecto. Una recomendación, a veces cuando hacemos un proyecto, como todo es factible en papeles, se da que nosotros buscamos gerentes para todo, buscamos mucho personal que pueda estar dentro de nuestro proyecto. Siempre tengan en mente que el personal que ustedes contraten o tengan en mente va a ser un costo o un gasto. Entonces, tienen que tener en cuenta que entre más personas trabajando en un proyecto, mayor será el gasto o costo. Ahora bien, pónganse que en su grupo, estoy hablando específicamente de un proyecto, si en su grupo, por ejemplo, son 3 personas y para su proyecto solo necesitan 2 personas, esto no implica que para trabajar en su proyecto, esto no es obligatorio que los 3 estén trabajando dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto en realidad, este tipo de proyectos se lo realiza para poder ofertarlos a posibles inversionistas. Esa es una. La otra es que ustedes le realicen, ya puede que tengan ustedes el capital y lo realicen ustedes como tal. O en último caso pueden vender el proyecto. Este tipo de proyectos se venden. Si ustedes ofrecen igual a inversionistas, pueden comprarles todo el proyecto y a ellos no les va a interesar si están todos, digamos, todos los que han elaborado en el grupo trabajando o no. Es más, muchas veces se da que los que han creado el proyecto no trabajan en el proyecto. Reciben el dinero y ahí acabó. Entonces, ustedes tienen que ver eso. Para armar la estructura organizacional, es importante también definir qué tipo de empresa va a ser. Si va a ser una empresa
unipersonal, si va a ser una SRL, si va a ser una, no sé, pues una SA tal vez, o tal vez ustedes tengan un capital menor a 60,000 y se vayan a un régimen especial. ¿Esto por qué? Porque cuando hablamos de régimen general y demás, sobre todo para las empresas que están dentro del régimen general, hay mucho más control en cuanto a a los empleados que estén registrados en una planilla. Y si están registrados en una planilla, esta planilla se la debe presentar ante el Ministerio de Trabajo, y eso significa pagar beneficios sociales. Entonces, todos esos temas hay que analizarlo. Bien, en esta estructura organizacional, entonces ustedes van a definir qué es lo que van a hacer cada uno del personal que ustedes contraten. Van a identificar y clasificar sus actividades, van a agrupar las divisiones o departamentos, lo pueden agrupar, si el proyecto realmente amerita contratar muchas personas, tendrán que incluso departamentizarlo por áreas. O sea, una área que se dedique solo a la parte de finanzas, la otra área que se dedique solo a la parte de producción, la otra área que se dedique solamente al marketing y ventas. Si el proyecto es muy grande, lo van a departamentizar. Ay, Dios, no sé qué pasó con esta palabra. Pero tienen que realizar esto. Entonces, sin embargo, sus proyectos he podido ya ir viendo, ya les he mandado a cada grupo y de manera individual algunas de las sugerencias que he podido observar. Y he visto que no son proyectos en los cuales merezca mucho personal. Entonces, agrupar por divisiones no creo, va a ser más un trabajo incluso horizontal, me animo a decir, porque son proyectos que no demandan mucha mano de obra. Bien, una vez que hagan eso, una vez que tengan ya designados qué van a hacer qué, ustedes van a elaborar un manual de funciones. Y me voy al manual de funciones. Este manual de organización o manual de funciones siempre empieza con una portada, puede venir acá el logo de su proyecto, etc. También siempre contiene un índice. ¿Por qué? Porque el manual de funciones, ¿qué es lo que hace básicamente en la empresa? Si ustedes se ponen a trabajar en cualquier empresa, les van a entregar un manual de funciones para su cargo y les van a entregar adicionalmente un manual de funciones, una estructura de procesos de cómo tienen que realizar su trabajo. ¿A qué me refiero? A que en este índice, por ejemplo, debería de estar específicamente qué es lo que tienes que hacer como auxiliar contable, por ejemplo, o qué es lo que deberías de hacer como contador. Entonces, ustedes se fijan en el índice y buscan, vamos a ver la estructura del índice. Entonces, como en este manual ustedes ya van a saber qué es lo que tienen que hacer dentro de la empresa, pero este manual también les sirve de guía para poder ver cómo está o en cuál es el marco legal de la empresa. Por ejemplo, si es una empresa minera, entonces esta empresa minera se va a regir con leyes y normas de la parte de minería y va a hacer mención en el manual. ¿Por qué hace mención? Porque en distintas áreas necesitamos saber, por ejemplo, solo para hablar con los contadores, es importante saber todo el marco legal con el cual se ha constituido la empresa, porque si hablamos de una empresa minera, por ejemplo, la parte impositiva no es el mismo el manejo. Cuando hablamos de la parte de costos, hablamos, por ejemplo, de liquidaciones con respecto a cada mineral, del oro y demás. Entonces, es necesario saber ese marco legal. Ahora, si es una empresa comercializadora, nos iremos, o más bien en el marco legal estará, ¿qué nos dice el Código de Comercio? ¿Qué nos dice el Código Tributario? Y otras leyes que rigen para nosotros. Harán mención a toda la normativa para una empresa comercial. En el marco teórico, en este marco teórico, creo que teníamos acá más abajo un ejemplo. Me voy a ir. Ya, la introducción va a hablar precisamente sobre qué función cumple este manual. En el marco legal, lo que les decía,
va a hablar sobre qué normativa está constituida la empresa. También hará mención cuál es el número de NIT, también hará mención cuál es el código, perdón, la matrícula de comercio y otros, ¿no? Hará esa mención. En el marco teórico hablará sobre conceptos en los cuales se va a manejar este manual. A ver, me explico. Por ejemplo, ustedes van a tener un gerente de marketing operacional. Y puede que no muchos sepan qué es marketing operacional. Entonces, este concepto marketing operacional entrará en este marco de conceptos. Entonces, ustedes buscarán qué es marketing operacional, pondrán y harán referencia a por qué está este cargo dentro de la empresa. Puede que tengan otro puesto, por ejemplo, que haga mención y diga personal tax. A veces muchas de las empresas manejan esta terminología y está en inglés. En realidad, tax es la parte impositiva, entonces el personal que se encarga de manejar los impuestos de la empresa. Entonces harán una aclaración en este marco de conceptos y dirán que tax son siglas, bueno, más bien es una palabra en inglés que se referencia al personal que se dedica al manejo de la parte impositiva de la empresa. Entonces, de esa manera el marco teórico irán complementando con conceptos que se van a utilizar dentro del manual, que probablemente para alguno que no conozca mucho de estos conceptos pueda entenderlo de mejor manera. Porque este manual de funciones lo pueden tener, en realidad lo deberían de tener todo el personal. A veces limitan dar este manual de funciones al personal que es de menor rango. Sin embargo, es importante que todos sepan qué son sus funciones, quién es su inmediato superior, cómo es que va el flujo de información. Es muy importante dentro de cualquier entidad. Pero no siempre les dan a todos. Pero si en la empresa, por ejemplo, le dan al señor que es el mensajero, entonces al leer este marco de conceptos va a poder entender mejor de qué se trata o cómo se está manejando la empresa según el manual de funciones. Cuando hablamos del objetivo, estamos hablando del objetivo de este manual. Ya no nos vamos a un ratito apartar de nuestro objetivo como proyecto. Acá les estoy dejando algunos ejemplos. Por ejemplo, el objetivo de este manual es brindar cambios adecuados en las actividades específicas a realizar por el personal, tanto administrativo como trabajadores. También es evitar la repetición de instrucciones para ahorrar trabajo y tiempo en las actividades a realizar. Orientar al personal. Entonces, ustedes van a buscar estos objetivos del manual. Quizás pueden copiar lo mismo, también no hay problema. Generalmente los manuales casi siempre tienen ese objetivo de que no se repitan funciones, es vital porque también por eso se hace el manual, para no duplicar funciones, porque imagínense que el gerente de marketing esté haciendo lo mismo que el gerente de ventas. Entonces, si se duplican funciones, uno que es pérdida para la empresa porque están haciendo dos personas lo mismo y adicionalmente no está habiendo una coordinación. Entonces, para evitar ese tipo de trabajo repetitivo, entonces es mejor tener un manual de funciones. Aquí sí irá la misión, la visión y los valores, pero esta vez de la empresa. Entonces, ustedes colocarán acá la misión, la visión y los valores que tiene su proyecto. Entonces, ustedes ya en esta semana deben estar elaborando ya la misión y visión, adicionalmente de los valores, y harán mención acá. Tal cual ustedes tengan redactado en sus proyectos. Cuando hablamos de la estructura orgánica, esta estructura orgánica es como un índice de quiénes componen la empresa, en este caso el gerente operativo, el jefe de operaciones y el encargado de operaciones comerciales y el encargado de ventas. Puede que ustedes tengan acá simplemente el administrador general, contador y vendedor, no hay problema. ¿Por qué? Porque son empresas, son proyectos chiquitos, entonces no van a tener gran personal. Pero sí, cuando ingresen a empresas grandes, como recomendación, yo les digo, si empiezan a trabajar en cualquier lugar, pidan un manual de funciones. ¿Por qué? Porque ustedes en ese manual van a encontrar también cuál es el flujo de información, quién debería aprobar, quién no debería aprobar,
cualquier documentación, informe que ustedes deban entregar. Y así ustedes se van a evitar muchas veces de, bueno, pues hasta de ser regañados, porque a veces uno, cuando desconoce el flujo de operación, más bien el flujo de procesos en cuanto a manejo de, sobre todo, documentación, uno puede entregar un informe a quien no debe, entonces, o al final no entregas ningún informe porque no sabías que tenías que entregar un informe, por ejemplo. Entonces es importante siempre saber cuál es el manual de funciones y el organigrama, sobre todo dentro de la empresa. Entonces, una vez que identifiquen eso, ustedes sacarán un organigrama, puede ser como lo vemos acá, con ciertas jerarquías, o lo pueden hacer un organigrama más de un circular, tal vez, el que ustedes prefieran, o el que mejor les convenga dentro, bueno, más bien para manejar sus proyectos. Luego, tenemos acá los objetivos y las funciones. Lo pueden manejar así en este recuadro, o lo pueden manejar a simple, a mero texto, también lo pueden hacer. Pero aquí, ¿qué vamos a ver específicamente? Vamos a ver a nivel de cada persona, bueno, a nivel de cada personal. Si ustedes tienen un administrador general, primero acá harán mención, ¿qué se llama el puesto? Administrador general. ¿Qué conocimientos debe tener? Dice saber todas las actividades que debe realizar como administrador general, como responsable de un organismo público, al igual. Depende qué funciones ustedes, o más bien qué conocimientos debería de manejar dentro de la empresa este gerente. Probablemente tenga que manejar toda la parte operativa. Entonces le ponen ahí, debe saber operativizar todas las ventas, las compras del proyecto. O será el que administre absolutamente todos los movimientos dentro del proyecto. ¿Qué experiencia ustedes necesitan para que este gerente, bueno, para que esta persona sea gerente, por ejemplo? Van a pedir, por ejemplo, que sea licenciado, que tenga una maestría. Acá pueden poner también cuántos años de experiencia en el puesto, o sea, cuántos años de experiencia tienen como gerente. O tal vez pueden ser más flexibles y decir cuántos años de experiencia profesional simplemente. Entonces, va a depender cómo ustedes determinen acá el tema de la experiencia mínima. Eso también es muy útil porque ustedes en el momento que hagan la contratación van a poder guiarse en base a este manual para poder ver si una persona es o no viable o es ideal para el puesto. Entonces, este manual de funciones, adicionalmente de ver qué es lo que va a hacer, les sirve también para el tema de contrataciones. ¿Qué habilidades debería de tener esta persona como gerente? Pueden poner acá, saber llevar la empresa, pueden poner directamente como puntos, digamos, ser responsable, ser puntual, saber trabajo bajo presión, por ejemplo, muchos ponen en el manual. No es correcto. Antes, en el Ministerio de Trabajo, estos manuales se los llevaba y se los hacía probar y supuestamente lo leían. Y bueno, pues estos manuales eran parte de la normativa laboral dentro de la empresa. Ahora ya no se hace eso. Pero cuando ponían el tema de trabajo bajo presión, muchas veces observaban en el Ministerio de Trabajo. Entonces ahora no se coloca. En los periódicos todavía están colocando, pero no debería. En habilidades pueden poner eso, pueden poner también el tema de que tenga un buen manejo, por ejemplo, en la parte de, qué sé yo, Excel, macros, o pueden poner incluso puntualizaciones como que sepa programar, por ejemplo, en un programa básico, en C++, no sé. Entonces, ¿qué habilidades ustedes necesitan que este gerente tenga? Eso es lo que tienen que colocar acá. La ubicación física, esto si quieren lo pueden quitar o lo pueden tener. A veces es importante saber dónde está trabajando el personal cuando se tiene muchas sucursales o cuando se tiene un área donde, bueno, pues es sobre todo en la parte de producción o empresas industriales, cuando tenemos personal trabajando en la planta y trabajando en la parte administrativa que está en el área urbana y el otro puede estar en el área
periurbana. Entonces tenemos que saber dónde está este gerente. Hay gerentes, por ejemplo, que son la parte de producción. Entonces ellos van a estar en la planta industrializadora. El gerente general estará en la central. Entonces, para eso, para cuando son muy grandes las empresas, nos sirve saber dónde está cada personal. Luego, acá, ¿quién es su jefe inmediato? Si el gerente general es el jefe máximo, es el que manda, entonces no tendrá otro inmediato, pero si no, podemos poner acá, por ejemplo, los socios. Los socios de la empresa. Entonces, esto va a variar, depende cómo ustedes estructuren y depende cómo ustedes quieran manejarse en su proyecto para ver quién va a ser su inmediato superior. ¿Quiénes son sus subordinados directos? Cuando hablamos de directos es con las personas que este gerente trabaja de manera directa. Entonces, en este caso, por ejemplo, el gerente general maneja incluso a los gerentes operativo, administrativo e incluso al contador. Entonces, como subordinados indirectos, tendrá a los otros empleados dentro de la empresa. Si es un contador, por ejemplo, un subordinado indirecto va a ser el auxiliar contable, un indirecto será la secretaria, por ejemplo. Acá vamos a hablar ya de sus funciones, ya más específicamente de cada puesto. Entonces, acá hablamos de funciones generales, supervisa la empresa, que funcione de manera correcta. Ustedes pueden poner acá en funciones generales dependiendo qué es lo que va a hacer esta persona. En la descripción específica ya pondrán puntualmente qué más va a hacer adicionalmente, aparte de supervisar, si va a ser el encargado, por ejemplo, en los contadores, si va a ser el encargado, por ejemplo, de la elaboración de estados financieros, de la entrega o más bien de la presentación de formularios de impositivos, la presentación de planillas ante el Ministerio de Trabajo, todo lo que haga de manera específica. Este manual de funciones hay que hacerlo, hay que ser más bien bastante exquisitos en el momento que lo hagan. ¿Por qué? Porque si no está dentro de sus funciones, por ejemplo, siendo el contador, entregar planillas, no lo va a hacer. Y se va, bueno, en la vida real a los contadores nos toca hacer en realidad de todo. Sin embargo, cuando uno trabaja en dependencia, muchos contadores también hacen respetar el por qué se los ha contratado. Si en su manual de funciones, por ejemplo, dice que no debe presentar planillas, muchos no presentan. Y pueden quejarse hasta el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus funciones. Porque seguramente la elaboración de planillas lo hará recursos humanos. Por ejemplo. Entonces, realizar un buen manual de funciones, en el caso de que primero que no duplique funciones. Luego, que, bueno, pues, perdón, apaguen sus micrófonos, por favor, los que están con el micrófono encendido. Ya vamos a entrar a la ronda de preguntas para que puedan luego realizar las consultas pertinentes, por favor. Bien, entonces, este manual de funciones, como les decía, tiene que ser muy, muy exquisito y tiene que verse cuando son sobre todo empresas grandes, que no se esté duplicando funciones y que las funciones vayan entrelazadas. Por ejemplo, recursos humanos elabora planilla, pero ¿quiénes firman? Firma el contador y firma el jefe de recursos humanos, previa supervisión o previa revisión del contador. Entonces se debe hacer este tipo de puntualizaciones dentro de los manuales. Este manual que les di es algo básico, no es muy complicado si lo han podido ver. Hay manuales que vienen incluso con segregación de procesos por cada actividad y hay manuales muy bien elaborados, sobre todo para las empresas grandes, en el cual uno puede ver el flujo desde el comienzo, cómo es que va fluyendo cada información dentro de la empresa, empezando desde el gerente. Es como un mapa que elabora. Sin embargo, eso es para empresas muy grandes, ¿no? El nivel de riesgo, eso también si quieren lo pueden quitar, no hay problema. Pueden poner acá qué riesgo tiene. Esto sobre todo es para empresas industriales, porque en empresas industriales
manejan maquinaria que puede llegar a ser peligrosa para el obrero o bien incluso para el gerente. Entonces, tenemos que ver este nivel de riesgo, sobre todo para este tipo de empresas industriales. Este manual de procedimientos, cuando hablamos del manual de procedimientos como tal, vamos a explicar acá de qué se trata este manual, cómo usar el manual y los diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo, ya tengo solo 10 minutos para acabar. ¿Qué pasó? Ven un ratito, por favor. Ya sé qué pasó. Ahora sí. Perdón. Un virus por ahí, creo. Bien, entonces en este diagrama de flujo ustedes van a elaborar cuál va a ser el proceso, más bien, cómo es que va a trabajar cada uno del personal que ustedes tengan. Por ejemplo, el administrador general, ¿cómo va a iniciar? Va a iniciar, es el encargado de supervisar la empresa que funcione correctamente todo. Entonces, el gerente general está encargado de ver todos los días de que todo esté funcionando correctamente. Entonces, se comunicará con todos los gerentes, podrá preguntar cómo está, digamos, distintas actividades que realizan los gerentes. Y entonces dirá, ¿está funcionando la empresa correctamente o no? Probablemente acá incluso emita un informe diario, un informe semanal, mensual, qué sé yo. Generalmente esos informes lo envían de manera mensual a los socios, cómo está funcionando la empresa. Sí, entonces lo que va a hacer acá, perdón, como segundo paso, ¿qué va a hacer? Este triángulo es el proceso de sí o no. Si está funcionando correctamente, dice, revisa que en realidad funcione correctamente. Si, digamos, los gerentes le dicen, sí, todo está bien, ¿has realizado las compras para el siguiente mes en cuanto a materia prima? Sí. Entonces ahora lo que le toca, como todos le han dicho que sí está corriendo todo, entonces le tocará verificar si realmente está yendo todo bien. Entonces llamará a almacenes y dirá cuándo va a llegar la materia prima, y si está ya el gerente de ventas o de compras, muy bien, ha realizado ya la compra, o más bien ya ha programado la compra, le dirá sí, efectivamente va a llegar de aquí a 2 semanas, entonces ya está verificando que realmente se esté comprando. Y si no, y si pregunta y le dice no, que no hemos realizado esto, el otro, pregunta a sus subordinados por qué la empresa tiene errores en su proceder. Pónganse que el gerente de compras le diga, no, nuestro personal de compras no han podido realizar porque, no sé, pues han tenido retrasos en su trabajo. Entonces el gerente tendrá que ir y decirles, a ver, señores, ¿qué ha pasado? No, todos nos hemos enfermado de COVID, digamos, tocaré madera, y hemos parado las compras, no, nadie ha hecho las compras. Entonces hará esas verificaciones el gerente. Luego, una vez que termine de ver que todo funcione, en el caso de que sí funcione y en el caso de que no funciona, se va a la empresa a realizar sus actividades diarias. Sus actividades diarias pueden ser firmar informes, firmar cheques, un montón de cosas que hace un gerente general, ¿no? Sin embargo, eso lo va a hacer de manera rutinaria y con eso terminará sus funciones en un día. Entonces, todos los días hará ese seguimiento. Ahora bien, del contador va a ser lo mismo, ¿no? Todas las mañanas, ¿qué tendrá que hacer un contador? Primero ver cuáles son las actividades, en teoría digo, todas las actividades que realiza la empresa en cuanto a movimientos económicos de compras y ventas, debería de registrarlo diariamente, pero en la realidad no siempre es así. ¿Por qué? Porque a veces sucede que una factura va a llegar recién en 2 días, entonces te toca esperar la factura porque no sabes con qué número de factura va a llegar para poder registrar, o si te dan el número, a veces no siempre puedes confiar en que ese número sea el mismo número cuando llegue ya la factura física. Entonces mejor como contadores ser muy cuidadosos en el manejo de la información. Entonces mejor tener la factura física, ver y realmente ya luego copiar, para luego no estar haciendo rectificaciones y demás.
Entonces, en teoría deberíamos de registrar todo el movimiento económico de manera diaria. Luego, ¿cuál será la otra función, digamos, de un contador? Y eso va como recomendación. Siempre revisen su buzón de sus oficinas virtuales. Ahora, el Servicio de Impuestos Nacionales ya no está notificando de manera personal. Está notificando ya desde correo, desde el correo virtual que tiene en la oficina virtual. Entonces, se tiene que convertir una costumbre como contadores, revisar todo el tiempo sus buzones. Porque si están empezando o más bien requieren alguna información de la empresa, basta que les hayan notificado en el buzón, y si ustedes no lo han visto, se considera como notificado. Entonces, eso es algo que también tienen que hacerlo de manera diaria, como recomendación simplemente. Luego, entonces, irán con otras funciones. Si es, digamos, de recursos humanos, su función diaria será verificar que todo el personal esté llegando de manera puntual, por ejemplo. Entonces, depende qué es lo que hagan ustedes, más bien depende qué es lo que, para el cual esté asignado, qué funciones tenga cada empleado dentro de su empresa o dentro de su proyecto, irán realizando este proceso. No siempre lo pueden realizar como lo ven acá en este proceso. Hay muchos modelos para realizar este tipo de procesos. Hay otros que son verticales, y bueno, pues van poniendo funciones conforme va avanzando, conforme vayan alcanzando las actividades del día. Entonces, esto es algo muy tradicional que generalmente se encuentra en las empresas porque se entiende mucho mejor. Bueno, a simple vista se puede entender de mejor manera. El glosario de términos, ustedes van a encontrar, más bien van a colocar términos que igual se estén manejando en este manual, pero que no necesiten mucha explicación como en el marco teórico. En el marco teórico, por ejemplo, nosotros poníamos marketing operacional. En cambio, aquí podemos poner qué es marketing, así en seco, el concepto de qué es marketing. No por qué maneja la empresa marketing, por qué la empresa está manejando, o sea, qué realiza marketing dentro de la empresa, no. Simplemente conceptos en seco, que en este caso, por ejemplo, ¿qué es una póliza en el caso de empresas importadoras? ¿Qué será manual de administración? Así, para ver qué es un manual o qué es, por ejemplo, cuando son empresas industriales sobre todo, hay algunos encargados, por ejemplo, que compran algunos químicos. Entonces, ¿qué es litio, por ejemplo? Entonces, o ponen en los manuales LI simplemente, la abreviación. Entonces, LI es litio, así, conceptos muy en seco. Entonces, es así como tienen que ir ustedes elaborando su manual de funciones. Tengo 2 minutos más para empezar, bueno, para continuar la clase. Me voy a tomar esos 2 minutos para, bueno, pues, recibir sus consultas y también para tomar un screenshot de la clase, de los que están presentes en la clase. Estos 2 minutitos lo aprovecharemos. ¿Quiénes tienen consultas al respecto mientras tomo la foto? ¿Tienen consultas? ¿Alguien tiene consultas? Dice. ¿Sí? Buenas noches. En el manual de funciones. Belu. Sí, dime, Belu. En el manual de funciones igual se puede poner las horas que debe trabajar, acerca también de los feriados, si es una empresa industrial, digamos. Sí, pueden colocar igual. Algo que me olvidaba decir, gracias, Belinda. En el manual de funciones tiene que estar en base a la Ley General del Trabajo. Sí o sí, porque si ustedes, por alguna razón, por ejemplo, le ponen 12 horas de trabajo, y sí, Belinda, le pueden poner las horas que pueden trabajar, o cómo incluso van a trabajar. Algunos pueden trabajar por producto, por ejemplo. En las empresas industriales se da eso. Ustedes ya saben manejar una planilla industrial y una planilla comercial.
Esto lo han aprendido también en primer año. En la planilla industrial se han dado cuenta que va a depender mucho de cómo hagas la contratación con tus obreros, sobre todo en la parte obrera. Hay que tener mucho cuidado porque incluso el tema de horas extras, cómo se está manejando, tiene que estar respaldado con el Ministerio de Trabajo. Ustedes, por ejemplo, deciden darle un bono adicional a sus obreros, aparte del bono dominical, entonces este bono dominical tienen que darlo por ley